Muy buenos días, que Dios me los bendiga, bendiciones, saludos a todos. Estoy muy feliz de poder continuar compartiendo con cada uno de ustedes estos estudios con respecto al año bíblico, el estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy nos toca hablar sobre el libro de Números, capítulo 32, ¿verdad? Y es un privilegio siempre el poder compartir un análisis de las Sagradas Escrituras porque nos da el chance a poder crecer espiritualmente, ser edificados espiritualmente. Muy buenos días, que Dios me los bendiga, bendiciones, saludos a todos. Estoy muy feliz de poder continuar compartiendo con cada uno de ustedes estos estudios con respecto al año bíblico, el estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy nos toca hablar sobre el libro de Números, capítulo 32, ¿verdad? Y es un privilegio siempre el poder compartir un análisis de las Sagradas Escrituras porque nos da el chance a poder crecer espiritualmente, ser edificados espiritualmente. Bueno, hermanos, el capítulo número 32 del libro de Números eh, es un capítulo muy importante para nosotros hoy. Este capítulo nos enseña a nosotros con respecto a lo que es el conformismo. Eh, si ustedes leen el capítulo completo, vamos a notar en la historia que hubieron dos tribus que no estuvieron dispuestos al principio de cruzar, ya que se querían acomodar del otro lado del río del Jordán. Y aunque ellos tenían vamos a decirle, excusas, entre comillas, de por qué quedarse, tenemos que tener cuidado. No siempre lo que parece bueno es lo mejor, ¿verdad? Y por eso es que queremos hablar sobre el peligro del conformismo. Eh, Todo este estudio está basado en Números capítulo 32 y el tema central es una advertencia contra conformarse solamente con lo bueno y perder lo mejor. Y muchas veces pensando que es bueno, creemos que esto es lo que Dios quiere y que es lo correcto, pero no. Muchas veces nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios pide, aunque aparentemente estamos en una posición buena o estamos parados donde supuestamente queremos estar parados. Y puede ser que Dios te esté llamando hacia algo no bueno. Y por ejemplo, tenemos otro ejemplo bíblico, aparte de esto, que sería el profeta Jonás. El profeta Jonás estaba bien, estaba alejado de la corrupción, del asesinato, de los robos que habían en Nínive. Y Dios lo llamó a predicar a Nínive, ¿verdad? Humanamente parecía algo malo, pero vemos nosotros en la historia que fue algo bueno porque esta ciudad que era corrupta hasta lo sumo pudo, en este caso, arrepentirse de sus pecados y esa generación, por lo menos esa generación, sabemos de lo que cuenta la historia, no fue destruida por Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en mente el peligro de conformarse con lo bueno y perder lo mejor y cómo cumplir con nuestro deber en una guerra espiritual, porque sabemos que se viene una guerra espiritual y va a ser una guerra final, la que terminaría en este caso o empezaría el proceso del fin del conflicto de los siglos. Vamos a analizar 7 puntos. El primer punto es, cuando estaban antes de cruzar el Jordán, verdaderamente era una tierra agradable, pero estaba fuera de la promesa que Dios había enviado. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que cumplir con lo que le está pidiendo, porque la promesa, todas las promesas que Dios da, en su gran mayoría, vienen agarradas de acuerdo a la obediencia de la persona, del hombre. Si el hombre no obedece, no puede participar siempre de las bendiciones de Dios. Entonces estamos viendo que desde el versículo 1 estamos hablando, estamos leyendo que dice que vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. La tribu de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés vieron una tierra buena para el ganado. Ellos estaban pensando en sí, facilitar su vida, facilitar sus bienes, ¿verdad? Pero no era la tierra prometida, no fue la tierra que Dios les había prometido donde fluía leche y miel, no era la tierra donde Dios quería
que ellos estuvieran para bendecirlos. Se dejaron guiar por la vista y las necesidades materiales, no por la promesa divina. Aquí estamos viendo cómo es que el hombre se concentra en lo que quiere, se concentra en lo que es suyo y no se pone a pensar o a analizar qué es lo que Dios en realidad quiere para mí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la aplicación que nosotros estamos viendo hacia nosotros? Es que hoy muchos cristianos se están conformando con bendiciones terrenales y pierden de vista la Canaán celestial. Eso fue lo que está pasando. Lo que es en los primeros 20 versículos del capítulo 32 del libro de Números, lo pueden leer ustedes. Estamos viendo que Rubén, Gad, parte de la mitad de Manasés, ellos al ver que la tierra les convenía para sus ganados, estaban pensando en también construir ciudades para sus hijos, ¿verdad? Y entonces Moisés les dice, pero no van a pasar el río Jordán, o sea, no van a cruzar hacia donde tienen que ir. Y ellos, bueno, no, aquí conviene, aquí es mejor, etcétera, etcétera. Y aunque lógicamente a la mente, aparentemente algo parece ser bueno, hermanos, si no es lo que Dios quiere para nosotros, no es bueno. Y eso tenemos que aprenderlo. No todo lo que aparenta ser bueno es bueno. Si Dios no lo quiere, verdaderamente no es bueno. Y si Dios quiere algo que parece que es malo, como en el caso del profeta Jonás, que Nínive era algo malo, pero o sea, Dios le dijo, quiero que vayas a Nínive, es porque es bueno. O sea, tenemos que aprender. A nuestro razonamiento no siempre va a alinearse con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y tenemos que estar dispuestos a ir más allá a donde Dios nos está llamando. Entonces, hoy muchos cristianos verdaderamente se conforman con este mundo, con las riquezas de este mundo, con lo que nosotros entenderíamos que sería, por sí decir, los trabajos, las carreras, las cuentas de banco, y pierden de vista la Canaán celestial. ¿Estás tú construyendo tu herencia antes del Jordán, mi querido hermano? Hay una advertencia espiritual y es que tenemos que tener cuidado con los cristianos de este lado del Jordán que se establecen antes de terminar la guerra espiritual. Si la guerra aún no se había acabado, ¿cómo es que estas dos tribus iban a abandonar a sus hermanos? Pero ellos estaban pensando en el yo antes de continuar en lo que Dios estaba pidiendo. Y eso nos trae el segundo punto de este estudio. Estamos hablando del egoísmo. El egoísmo que desanima a los hermanos. Muchas veces no nos damos cuenta de este tipo de cristianos que son muy peligrosos. Pero hermanos, este tipo de cristianos son cristianos que causan desánimo y es triste. Versículo 6, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí. Me trae a la mente la historia de Caín. Cuando Caín mata a su hermano, Dios viene y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y cuál fue la respuesta de Caín? Caín respondió, ¿acaso soy yo guarda mi hermano? Claro que lo somos. Si nuestros hermanos están en batalla, si nuestros hermanos están luchando, verdaderamente somos guarda de nuestros hermanos y estamos llamados a ir hacia adelante, ¿verdad? Moisés reprende a estas tribus por su actitud pasiva y muchas veces estas personas que actúan de esta manera aparentemente son pasivas, pero en realidad se le conoce como una actitud pasiva agresiva, porque aunque ellos aparentemente están actuando pasivamente, están conllevando a la agresividad. Entonces son pasivos agresivos y hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas porque puede hacer que el espíritu verdaderamente salga, ya sea del hogar, de la reunión, de la iglesia, de una santa convocación. Cuando no peleamos al lado de nuestros hermanos, desalentamos al cuerpo de Cristo. Y si Cristo es la cabeza y está diciendo hacia acá es donde tenemos que ir, y ahora el brazo dice, pero yo no quiero trabajar, yo estoy cansado, va a desalentar al brazo derecho a decir lo mismo y el brazo derecho no va a querer hacerlo, o a las piernas si no van a querer moverse. Quien manda es la cabeza, no el brazo. Pero hay una influencia que puede ejercer desde nuestro cuerpo o dentro del cuerpo de Cristo que puede ser a negatividad. El pasado los condenaba. Sus padres desanimaron al pueblo de Cades Barnea. Y este fue el último estudio que estuve compartiendo con ustedes ahí por Números 14, si no me equivoco, donde vemos nosotros que fue el día en que Israel prácticamente firmó su sentencia. O sea, ellos mismos entraron en una rebeldía y Moisés ahora en el capítulo 32 les está recordando que ese es el pecado que les costó 40 años en el desierto. O sea, está Moisés ahora apelando a las tribus de Gad y Rubén diciendo, oye, mira lo que pasó hace un tiempo atrás.
Si seguimos en esta actitud de rebeldía contra lo que Dios pide, no nos va a ir bien. Y hermanos, verdaderamente hay una aplicación que tenemos que nosotros entender con respecto a este egoísmo físico y egoísmo espiritual. ¿Te estás quedando cómodo mientras otros luchan en oración o en predicación y en batalla espiritual? ¿Estás cargando con tus hermanos o te quedaste en la zona de confort? Tenemos que nosotros buscar verdaderamente, íntimamente en nuestros corazones, si es que estamos peleando la buena batalla. Si pasamos ahora al punto número 3, vemos que Moisés hace un recordatorio de lo que era el pacto. Irán armados a la guerra. Este pacto fue una promesa que Dios hizo con Israel, que él les iba a entregar el pueblo, le iba a entregar al pueblo la tierra prometida. En el versículo 17 nos dice que nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel. Y esta es la respuesta de Rubén y Gad, que muestra cierto nivel de responsabilidad. ¿Ok? Y van a luchar antes de regresar a su herencia. Ellos no dejaron a sus familias desprotegidas, ellos edificaron ciudades fortificadas, pero ellos iban a la guerra. Muchas veces podemos encontrarnos con una actitud de un hermano que está actuando en el egoísmo o está saliéndose de lo que sería el espíritu de Cristo y entrando en un espíritu de egoísmo. No obstante, esto no quiere decir que es el final. La persona puede recapacitar y así como Rubén y Gad mostraron un nivel de responsabilidad al decidir construir estas ciudades, edificar estas ciudades y salir a la guerra sin parar la guerra para regresar a su herencia, nos muestra que las personas pueden cambiar. Y en este tiempo final no basta solamente con creer, hay que pelear la buena batalla de la fe. Así como lo dice en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Porque Dios no bendice al que se conforma, sino al que se dispone a luchar con el pueblo fiel. Entonces muchas veces puede ser que encontremos una persona que esté actuando bajo este espíritu del egoísmo, pero eso no quiere decir de que debemos de permitir que esta persona nos desanime. Porque si confiamos en el Señor, esta persona puede recapacitar y se puede unir a la batalla, y eso es lo que queremos. En el punto número 4 vemos nosotros la seria advertencia: sabed que vuestro pecado os alcanzará. En el versículo 23 hay unas palabras claves que Moisés comparte y tienen que ver con lo siguiente. Dice: habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Cuando no hay arrepentimiento verdadero de lo que está mal hecho, esto completamente te alcanza, no importa dónde tú te mudes, a dónde tú vayas o qué hagas o qué cambies. Sin el arrepentimiento no podemos nosotros salir del pecado, no podemos nosotros verdaderamente ser transformados. Este texto del versículo 23 en Números capítulo 32 es bien claro. No cumplir con lo prometido de Dios es verdaderamente pecado. Y cuando no hay arrepentimiento por el pecado que se ha hecho, no hay bendición. La negligencia espiritual es pecado en las Sagradas Escrituras. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, nos declara Santiago capítulo 4, versículo 17. Y no es que se está cambiando la definición de pecado. La definición de pecado es transgresión de la ley, pero es que la ley nos dice a nosotros que tenemos que obedecer la palabra de Dios. La ley nos dice que tenemos que amar a nuestros prójimos. La ley nos dice que tenemos que cuidar de nuestros prójimos. Entonces, si nosotros no estamos cumpliendo con este bien, con esto que es correcto, estamos nosotros pecando. Y hay una reflexión y viene de modo de una pregunta. ¿Has hecho votos, promesas o compromisos espirituales con Dios que no has cumplido? Y esto es un buen tiempo para analizar esto. Entonces, si tú has hecho votos, promesas, compromisos espirituales y no los has cumplido, por lo menos recapacita, como vemos nosotros que Rubén y Gad estaban, ¿verdad? Con esa actitud de tomar responsabilidad. Si se hizo una promesa, vamos a cruzar del lado del río Jordán, vamos a conquistar la tierra prometida para habitar en ella, tienes que cumplir. Si tú has hecho promesa con Dios para la obra, tienes que cumplir. Todavía no es tarde y tienes tiempo para poder hacer cambios en tu vida. Pasamos entonces ahora al punto número 5. Dice que ellos cumplieron con su palabra, hablando de la tribu de Rubén y de Gad, pero su decisión tuvo consecuencias. Y esto lo vemos reflejado en el versículo 33 al 42. Y si me permiten, voy a compartir con ustedes estos versículos de Números 32, solamente para poder leer
y para que puedan ver la actitud, cuán peligrosa es, ¿verdad? Cuán peligrosa es esta actitud. Miren, voy a compartir la pantalla. Acá en número 32, si bajamos al versículo 33, miren lo que dice, del versículo 33 hasta el 42, dice, así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, que fue un rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Haser, Jogbeja, Bet Nimra y Bet Arán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Hesbón, Eleale, Kiriataim, Nebo o Nebo, Baal Meón, mudados los nombres, y Sibma. Y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, que eran hijos de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio a Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Javot Jair. Asimismo, Nova fue y tomó Kenat y sus aldeas y lo llamó Nova, conforme a su nombre. ¿Cuáles fueron las consecuencias que nosotros estamos notando en este capítulo? Si nosotros nos damos cuenta, ellos estaban geográficamente más lejos del santuario. El santuario, ¿dónde era que quedaba? Quedaba en Silo, ¿verdad? Luego fue en Jerusalén, pero o sea, ellos estaban del otro lado del Jordán. Si ustedes miran incluso en un mapa geográfico, van a notar que Jordán queda verdaderamente, o sea, del otro lado del río Jordán queda verdaderamente más lejos. No quedaban tan cerca como Dios originalmente estaba buscando. Esto nos muestra a nosotros que ellos fueron los primeros en caer en apostasía, idolatría, y eso lo podemos confirmar en lo que sería el libro de Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 25 al 26, y lo vamos a buscar bien rapidito. Primera de Crónicas, capítulo 25, ¿ok? Y vamos a ver ahora, capítulo 5, disculpen, versículos 25 al 26 nos dice a nosotros lo siguiente. Pero vamos a leer desde el 23. Los hijos de la media tribu de Manasés, que habíamos leído que se habían establecido del otro lado del río Jordán, o sea, no llegaron a pasar, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y eso fue lo que estábamos leyendo en Números capítulo 32. Y estos fueron los jefes de la casa de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel. Hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado delante de ellos. Y recuerden que sí los quitó, porque cuando ellos fueron allá estaban habíamos leído que eran los amorreos, si no me equivoco, y ellos los habían sacado. Pero obviamente, al cabo del tiempo, ¿verdad? Se vuelve a ver, estas personas regresan o se mezclan, y por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul-rey de los asirios y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Hala, a Jabor y a Jara y el río Gozán hasta el día de hoy. Entonces ellos obviamente quedaron completamente fuera, alejados, ¿verdad? Y fue triste poder ver exactamente esto que sucedió. Regresando aquí al capítulo 32, vemos nosotros que de nada les sirvió a ellos hacer estas ciudades, fortalecer y después irse a pelear, por ellos quedarse fuera de la promesa. Ok, vamos ahora a regresar al estudio. Entonces estábamos aquí viendo que ellos estaban geográficamente más lejos del santuario, fueron los primeros en caer apostasía en idolatría. Sus descendientes desaparecieron tras las invasiones asirias antes que las otras tribus que se habían quedado del lado del Jordán donde Dios había mandado. ¿Cuál es la lección, hermanos? Lo que hoy parece una bendición puede convertirse en una trampa si se elige fuera de la voluntad de Dios. Aquí lo importante, lo primordial es quedarnos de parte de Dios, no abandonar el pacto originalmente, o sea, el acuerdo, la promesa que Dios entrega. Punto número 6.
Dice que ellos edificaron, pero no dice que ellos adoraron, ¿verdad? Dice que los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, ciudades fortificadas, hicieron también majadas para ovejas. Pero no vemos en ningún momento que ellos dieron gracias a Jehová, ni que ellos dedicaron sacrificios a Jehová o agradecimiento a Jehová, para nada. Edificaron ciudades, fortificaron sus casas, cuidaron el ganado, pero no se menciona altar, ni adoración, ni sacrificio. Para nada. Su enfoque fue más material para ellos que espiritual. En vez de ellos decir, bueno, nosotros vamos a pelear de parte de Jehová y Jehová que cuide de nuestras casas, que cuide de nuestras esposas, de nuestros hijos, ellos quisieron depender más bien de las cosas materiales y vemos después que de nada les sirvió. ¿Cuántos hoy, hermanos, están edificando casas, carreras, reputaciones, pero no edifican altares familiares ni comunión con Dios? Y eso es lo que está pasando, que se pierde de largo el verdadero sentido de la vida. Y es que si una persona busca primeramente el reino de los cielos, lo demás será siempre añadido. La aplicación que estamos viendo es que si estás levantando, o sea, estás tú levantando murallas para proteger tu sustento, pero has olvidado levantar el altar del Señor en tu casa. Salmo 127, versículo 1 nos dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es muy importante que todo lo que nosotros estemos haciendo sea para la gloria y la honra de Dios. Punto número 7, y este es el último punto del estudio. Vemos nosotros que ellos estaban peleando, ¿verdad? Ellos regresaron con sus hermanos, cruzaron el Jordán, pero ellos estaban muy lejos del centro de adoración. Se concentraron más bien en acomodarse físicamente, materialmente para sus bienes, que en vez de estar pensando en acomodarse espiritualmente, o sea, en buscar una comodidad para poder ayudar a sus vidas espirituales. Y Moisés dio a Galaad a Maquir y habitó en ella, en el versículo 40, que fue lo que estábamos leyendo. Estas tribus estaban territorialmente separadas del centro espiritual de Israel. No estaban ellos buscando la manera de decir, ¿sabes qué? El pueblo de Dios completo, nuestros hermanos van a estar del otro lado del Jordán, aunque tengamos una tierra menos favorable, pero vamos a estar cerca, vamos a buscar la unidad, vamos a buscar la forma de prevalecer en la verdad, en comunión con Dios. No, ellos prefirieron buscar las preferencias para ellos. Vemos nosotros que con el tiempo su distancia física se convirtió en distancia espiritual. Fueron los primeros en caer en la idolatría, como habíamos leído en Primera de Crónicas 5, 25, 26. Y sí quiero leer con ustedes el versículo de Oseas, Oseas capítulo 5, ¿verdad? Versículos 8 al 11, para que ustedes vean cuál fue, en este caso, parte de, ¿cómo se llama esto? Las consecuencias, ¿verdad? Dice que tocad bocina en Gabá, trompeta en Rama, sonad alarma en Bet Aven, tiembla, oh Benjamín, Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan a los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Vemos nosotros que hubo una gran apostasía en el pueblo de Israel. No solamente desde Gad y Rubén, que fueron dispersados por Siria y los asirios, sino hasta el mismo Efraín, que se entregó en ídolos, que esta sería si acaso otra historia para analizar, pero están juntamente conectadas porque empieza por el mismo paso. Se alejan físicamente, se alejan espiritualmente, terminan en una apostasía. Y lo más triste o digamos lo más vergonzoso de toda esta historia es que la comunidad geográfica trajo desconexión del culto verdadero y eso pasa hoy en día en nuestras vidas. Tenemos personas que por ejemplo, con el tema de salir de las ciudades. Dios dice salir de las ciudades, vivir en el campo, pero tampoco nos dice de vivir extremadamente lejos, porque quiere que sigamos predicando el evangelio, que sigamos trabajando en las ciudades, que sigamos reuniéndonos con las personas. Entonces, muchas veces las personas cogen este extremo, y estoy usando esto como un ejemplo, hay muchos más que se pudieran traer a colación, pero las personas escogen estos extremos donde ellos ahora se alejan tanto de las iglesias, se alejan tanto de los grupos de reunión, se alejan tanto sus hermanos, que terminan desconectándose del culto verdadero. Y hay que tener mucho cuidado con ese espíritu de independencia, de estar independientes, como átomos independientes, células independientes. Si caemos nosotros en este error, nuestras vidas espirituales pueden tener problemas.
Hoy muchos cristianos quieren servir a Dios desde su lugar, desde su comodidad, desde en donde ellos están, sin congregarse, sin compromiso con el cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero estar lejos del campamento, mis hermanos, es peligroso. Y esto es un llamado que yo estoy haciendo para el pueblo remanente de Dios que está en esta tierra, a buscar ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Un cuerpo que está organizado, que está coordinado. Los brazos no están mandando a la cabeza, que es Cristo. Los brazos están siguiendo las órdenes de Cristo. Reúnete en tu casa, busca cómo buscar la adoración, el culto familiar. Establece un altar desde donde sea que el lugar que te encuentres. Invita a tus vecinos, a tus amistades, a tus familiares o familias y amigos a que vengan y adoren juntos contigo al único Dios verdadero. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Verdaderamente, desde el tiempo de Pablo, allá en las iglesias de cuando la iglesia cristiana estaba creciendo, vemos nosotros que algunos tenían por costumbre no reunirse. Hermanos, llegará el momento donde no vamos a poder lograr esto. Llegará el momento donde verdaderamente estaremos sufriendo. ¿Por qué? Porque no vamos a poder congregarnos, pero el momento todavía no llega. Estamos en pleno tiempo de predicación, estamos en plena preparación para la cosecha. No hay tiempo que perder en vanas discusiones que causen separaciones o diferencias. Tenemos que concentrarnos en la verdad. Estos 7 puntos que nosotros vemos en la historia de Números 32 nos muestran a nosotros que hay consecuencias por nuestras expresiones y por nuestras decisiones. Vemos que desde el primer punto parecía una tierra agradable, pero la tierra esa estaba fuera de la promesa. Por más bueno que aparentemente algo aparece, si no está de acuerdo a lo que Dios dice o pide, no es lo que debemos de tener. 2, vemos que se puede convertir grandemente el egoísmo en el centro del corazón y de la mente y de nuestros planes. Lo que entonces ahora se interpone entre nosotros y Dios. El egoísmo que desanima a nuestros hermanos será la consecuencia de nuestras actitudes que están basadas solamente en nuestra conformidad. Vemos nosotros que se hace un pacto, ¿verdad? En este caso de ir armados a la guerra, de participar de lo que se está haciendo, pero hay consecuencias, porque después estuvimos viendo de que nada sirvió que ellos salieran y subieran a luchar y pelear, si al final todo fue por gusto. O sea, regresaron alejados donde deberían de estar y se entregaron, o bueno, en este caso fueron conquistados por los sirios y los asirios y fueron dispersados. Vemos la seria advertencia, que es: saber que vuestro pecado os alcanzará. No hay manera humana de poder escapar la realidad de nuestras decisiones y las consecuencias de nuestras decisiones. Vemos el punto número 5, que fue que ellos cumplieron con su palabra de construir, reconstruir, pero su decisión tuvo consecuencias, como hemos estado hablando. Ellos edificaron, no adoraron, no tenían a Dios presente para nada. Y número 7, pelearon, pero estaban lejos del centro de adoración, donde ellos debieron de haber estado desde el principio. Antes de terminar este estudio, quiero compartir con ustedes estas 3 citas de lo que nos habla a nosotros la inspiración. Creo que verdaderamente hay un llamado para el pueblo de Dios en esta historia que vemos nosotros registrada en Números, capítulo 32. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 206, párrafo 1, la sierva del Señor nos habla y nos dice lo siguiente: supongamos que Cristo morara en cada corazón y que el egoísmo en todas sus formas fuera desterrado de la iglesia. ¿Cuál sería el resultado? Dice ella que la armonía, la unidad y el amor fraternal se verían. ¿Con qué? Con tanta certeza como la iglesia que Cristo estableció originalmente. Hay otra cita, la sierva del Señor, donde ella nos habla que se tiene que despertar y que tenemos que regresar a esa piedad primitiva, verdaderamente cristiana, que existía en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? La actividad cristiana se vería por doquier, hoy en día, como se vio en aquel tiempo. Toda la iglesia se encadenaría en una llama sacrificial para la gloria de Dios. Cada cristiano arrojaría el fruto de su abnegación, que es lo opuesto al egoísmo, lo opuesto a lo que hizo Gad y Rubén, para que se consumiera en el altar. Habría mucha mayor actividad en idear nuevos métodos de utilidad y en estudiar cómo acercarse a los pobres pecadores para salvarlos de la ruina eterna.
Esto obviamente es la experiencia de la iglesia que recibe la lluvia tardía. Es la experiencia de la iglesia que recibe el Espíritu de Cristo. Es la experiencia de la iglesia que recibe a Cristo en la carne, a Cristo en el corazón. Si nosotros no recibimos a Cristo en el corazón, ¿cómo vamos a vencer al mundo? ¿Cómo vamos a vencer el egoísmo? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice y declara que aquel que habita en nosotros es mayor que aquel que habita en el mundo, porque Él ha vencido al mundo. Ese es Cristo. Cristo habita en nuestros corazones, Cristo habita en nuestra mente, en nuestras vidas. Él viene a nosotros como el Espíritu de verdad. El Padre lo envía, que desde nosotros clama, Abba Padre. En otra cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 187, párrafo 2, la sierva del Señor también nos declara algo potente, poderoso. Ella dice, este mundo no es el cielo del cristiano. Aquel lado del río del Jordán, donde estaban Rubén y Gad, no era la tierra prometida, no era la tierra de Canaán, sino simplemente el taller de Dios, donde debemos prepararnos, aplicación para nuestros tiempos ahora, para unirnos con ángeles sin pecado en un cielo santo. Debemos educar constantemente nuestra mente para pensamientos nobles y altruistas. Esta educación es necesaria para ejercitar las facultades que Dios nos ha dado, de modo que su nombre sea glorificado en la tierra. Somos responsables de todas las nobles cualidades que Dios nos ha dado y usar estas facultades para un uso que Él nunca quiso que hiciéramos es mostrarle una vil ingratitud. Cuando el pueblo de Rubén y de Gad y de mitad de la tribu de Manasés se pusieron a pensar más bien en sus bienes materiales, en vez de ponerlos en disposición de Dios, vemos nosotros que ellos se olvidan de Dios, ellos le dan la espalda a Dios. Y eso, mis hermanos, fue ingratitud lo que ellos mostraron. El servicio a Dios exige todas las facultades de nuestro ser y no los lograremos cumplir su designio a menos que cultivemos estas facultades en un alto nivel. Eduquemos nuestra mente para que ame la contemplación de las cosas celestiales y fortalezcamos y ennoblezcamos las energías del alma mediante acciones correctas, obrando para la gloria de Dios. Amén. Vamos a leer ahora estas dos citas. Una está en el Comentario Bíblico Adventista y la otra queda en Joya los Testimonios, tomo 3. La primera cita nos dice, si podemos despertar el interés de los hombres para que fijen los ojos en Cristo, podemos ponernos en un lado y pedirles únicamente que continúen fijando los ojos en el Cordero de Dios. Aquel cuyos ojos están fijos en Jesús dejará todo. Morirá el egoísmo. Creerá en toda la palabra de Dios que es tan gloriosa y admirablemente ensalzada en Cristo. Así que verdaderamente si estamos viendo nosotros problemas hoy en hermanos con respecto al egoísmo, hermanos, Isaías capítulo 8, a la ley del testimonio, si no les ha amanecido, o sea, si ellos no lo predican, si no lo dicen, es porque no les ha amanecido. Sigue diciendo la inspiración, que es privilegio de todo cristiano, no solo esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Si todos los que profesan su nombre llevasen frutos para su gloria, cuán prestamente quedaría sembrada en el mundo la semilla del evangelio. La última mies maduraría rápidamente y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Así que, ¿cuál es la conclusión de este estudio que estamos viendo nosotros, que se encuentra en Números, capítulo 32? Bueno, número 1, no heredes fuera del plan de Dios. No recibas algo que está fuera del pacto, no recibas algo que está fuera del alcance de lo que Dios ha permitido, de lo que Dios ha dictado o de lo que Dios ha dicho. Puedes edificar casas, puedes tener ganado, puedes tener familias y aún así puedes quedarte fuera del corazón de la promesa y puedes tener a Cristo tocando en tu puerta y suplicándote, déjame entrar a ti, déjame entrar en tu corazón. Y si tú no permites que Cristo entre en tu corazón, no vas a poder ser transformado. No te conformes con la tierra fértil de este lado del Jordán cuando Cristo nos llama a la Canaán celestial. No trates de buscar en edificar acá y sacar tantas carreras si vas a estar perdiendo tiempo que puedes dedicar al estudio de la palabra de Dios o a la predicación del mensaje de los tres ángeles. Estarías tú haciendo un mal gasto o una mala inversión de tu tiempo, porque esas cosas pasarán. Mas el cielo, el reino de los cielos, es eterno y estará por la eternidad. Vemos nosotros el llamado de lucha, marcha y de no detenerse hasta poseer
toda la herencia prometida. Y esa herencia prometida es la vida eterna y el cielo celestial. Entonces, tenemos dos versículos claves para traer a conclusión de este estudio. Hebreos capítulo 4, versículo 1 nos declara la palabra de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su pueblo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, es completamente importante entender que no hay poder en nosotros para poder lograr las cosas que queremos lograr. Y verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado con el conformismo, porque esto nos puede conllevar a la misma perdición y a nosotros poder perder nuestra vida eterna. Así que sé que esto fue un estudio, si acaso, un poco corto a lo que muchos estaban esperando, pero verdaderamente nos habla directamente al corazón y nos muestra la gran necesidad que tenemos de estar transformados, no como en el caso del pueblo de Israel, ahí en Números. Vamos a regresar en Números 32. Vemos nosotros este principio, ¿verdad? Donde en el versículo 6 dice, respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí. Que esto no sea una realidad de nuestras vidas, que no se tenga que preguntar de nosotros, ¿por qué están yendo tus hermanos y tú no? ¿Por qué están luchando ellos y tú no? Hermano, toma tu decisión para servir a Cristo, a salir adelante, a seguir el llamado que Dios nos hace de ser guardas de nuestros hermanos y de ayudarnos mutuamente a alcanzar la meta, a alcanzar el punto final de la montaña. Así que únete a Cristo, que Él, así como Cristo dijo, vosotros en mí, yo en ustedes y el Padre en mí. O sea, que esto se haga una realidad en tu vida y en mi vida. Me despido por ahora, que Dios me los bendiga, muchas bendiciones. Esto ha sido el estudio de la palabra de Dios con respecto al peligro del conformismo. Cuidado con el conformismo. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la bendición que tú nos das. Y gracias por el cuidado y la protección que tú envías a través de tus santos ángeles para nuestras vidas espirituales. Queremos conocerte y conocerte mejor, Padre. Ayúdanos y bendícenos. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueblo de Dios, que Dios me los bendiga. Bendiciones, saludos a todos. Muy buenos días. Maranata.